Qué alegría que nos encontramos una vez más en este programa cuyo objetivo es ayudarnos en el camino, en esta vida, para encontrarnos un día con el Señor y poder sobrellevar todas las situaciones difíciles que se nos presentan, enriqueciéndonos con los testimonios, con la participación de una psicóloga clínica, ver cómo ellos sobrellevaron esta situación con la ayuda de Dios, porque desde ya, pues ustedes lo saben, sin Dios no podemos hacer nada. Y nos lo dijo Jesús, ¿verdad? Sin mí no pueden hacer nada. Claro, se pueden hacer muchas cosas, pero pagando un precio altísimo. La depresión, la angustia, el tomar medicamentos, adictos a drogas y a un montón de cosas, o si no, viviendo de una manera miserable. Porque acuérdense una cosa, el que tiene a Cristo en su corazón, el que conoce a Jesús, camina de victoria en victoria. Y esta victoria en victoria no quiere decir que es rica de bienes, ¿no? Usted puede ser la persona que esté viviendo la pobreza más grande, pero si tiene pobreza material, pero el Señor lo enriquece por dentro, le da esta llenura por dentro, de manera que podemos decir que nos sentimos plenos, llenos y no nos falta nada. Acuérdense lo que dijo Santa Teresa de Jesús: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. El tema de hoy, muy interesante, las familias en tiempo de confinamiento. Y ustedes saben perfectamente que como a todos nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Entonces, para muchos, la convivencia familiar en ese tiempo de confinamiento fue increíble, pero para otros fue muy difícil. Y es más, yo creo que para la mayoría fue difícil, muy, muy difícil. Yo he escuchado expresiones de hermanos que me dicen: es que mire, hermana Lorena, yo descubrí el talento de la cocina. Y otros dicen: yo pasé feliz porque me convertí en ama de casa. Pero realmente me han dicho otras cosas, como por ejemplo, el matrimonio fue insoportable, aguantar a mi marido fue insoportable, porque los dos trabajamos, nos íbamos temprano y en la noche cuando nos mirábamos compartíamos una película, después nos dormíamos, el día siguiente el corre-corre con los hijos y todo, y el día siguiente lo mismo, y llegaba el fin de semana, invitábamos amigos, nos invitaban familias, pero estar así con mi marido, qué insoportable, es que de milagro, es que casi no nos agarramos de las greñas. Yo he oído esto, he oído mamás decir: es que, miren, no es lo mismo los hijos en el colegio que tenerlos aquí, y peor con esto de las clases online. No, esto fue espantoso, esto fue horrible, esto fue una desgracia. Miren, he escuchado tantos comentarios de situaciones muy difíciles, porque realmente fue muy difícil, ¿verdad? Lidiar con todo sin poder distraerse, sin poder ver a los familiares. He oído a gente mayor, adultos mayores que me dicen: es que yo me he querido morir, yo me quiero morir. Mis hijos no quieren venir. Y hay uno que sí quiere venir, pero los otros le prohíben, porque por cuidarme no me están cuidando mi corazón. No se dan cuenta que me estoy muriendo de tristeza, porque nadie quiere venir a ver, porque no me quieren contagiar. Me voy a morir de tristeza. Y así hemos oído, y en una soledad horrible, porque no es lo mismo. Me hace falta abrazar a mis hijos, me hace falta los besos de mis nietos. Aunque me tiren besos por la pantalla, por Zoom, no es lo mismo. Los extraño. Realmente este tiempo ha sido un tiempo bastante difícil, donde necesitamos a Dios en nuestro corazón. Necesitamos a Dios en nuestro corazón. En este programa quiero presentarles al equipo que nos va a acompañar, ¿verdad? Tenemos a nuestra psicóloga clínica, Yanira Calderón. Gracias, Yanira, por estar con nosotros. Y nos acompañan tres hermanos que van a compartir su testimonio. Y tenemos a Marta María de Oviedo. Tenemos a Carlos Escobar, que creo que en temporadas anteriores ya nos acompañó en una ocasión. Teresita de Méndez, igualmente creo que ya ha compartido con nosotros en los primeros programas. Y Ana Julia Gil, que siempre me está acompañando, que me apoya muchísimo para que este programa sea una
realidad. Así que les doy la más cordial bienvenida. Gracias por decir sí a esta invitación. Carlos, quiero que nos cuente cómo le fue a usted, a su familia en este tiempo de confinamiento. Para mí el tiempo de confinamiento y para mi familia fue algo complicado, bastante complicado, porque en lo que un principio se pensaba que íbamos a estar todos reunidos, muchos años de no estar todos en la misma casa, porque como bien lo comentaba, cada uno con sus quehaceres, su día a día, nos reuníamos con mi esposa al final del día, mis hijos en sus trabajos, y llegar a encerrarnos en la misma casa, como que los primeros días muy bien, muy contento y todo, pero después fue bastante complicado y al final creo que el más complicado era yo y que hacía que mi frustración, mi ansiedad, mi preocupación, mi depresión les afectara a ellos, porque llegaron los días y pasaban los días y lo que eran momentos que yo preparaba los alimentos, eran momentos de gritos, porque yo quería que bajaran a comer a la hora que yo les tenía la comida caliente, y no cuando y yo no me ponía a pensar que ellos estaban realmente trabajando en línea. Entonces, pero yo quería hacer las cosas, como dice la canción, a mi manera. Y cada uno tiene ya mis hijos ya son adultos y la otra metida en la universidad. Y quería yo obligarlos como que fuesen la etapa de niños, y ya no era esa etapa de niños. Y yo me frustraba, y yo me enojaba, y yo era el que causaba. Llegó el punto de que afloraron los gritos, el mal clima en la casa era terrible, porque yo lo estaba generando. Se reunieron ellos y yo me di cuenta, mira, mi papá, ¿qué le pasa? Está insoportable, no se aguanta, ni él solo se aguanta y nos está haciendo miserable la estadía en la misma casa. Y mi casa es una casa del promedio pequeña del país, entonces no es así que un gran espacio, sino que nos teníamos que topar para ir al baño, para miles de cosas. Entonces sí fue muy duro y yo he de reconocer que yo se las hice complicada a ellos. ¿Por qué? Porque el complicado era yo, el trabado era yo, el ansioso era yo, el depresivo era yo, el que estaba pasando mal y haciéndola pasar mal era yo a mi familia. ¿Cuánto tiempo duró toda esta etapa difícil? ¿O todavía continúa? No, fue una etapa, Lorena, grave. Yo empecé a vivir la pandemia mentalmente. Les comentaba antes de cámaras de que la empecé a vivir meses antes. Yo desde diciembre del año anterior, del 2018, veía las cosas que estaban pasando alrededor del mundo y me metía y no dormía viendo todo lo que estaba sucediendo, lo que empezaba a suceder en China, lo que pasaba en Inglaterra, lo que pasaba en Italia, sin haber venido al país. Y yo ya estaba con la ansiedad, esto va a venir al país y esto nos va a matar. Y yo que tengo un problema respiratorio, yo lo estaba viviendo en anticipado y queriendo buscar oxígeno y queriendo buscar oxímetro y queriendo hacer todas las cosas sin que nada hubiera empezado en el país. Entonces yo la viví a priori, porque sí soy ansioso, y fue de diciembre del año antepasado. Empezamos el encierro en marzo y en mayo. Lo crítico fue de diciembre a mayo, pero el encierro de marzo a mayo fue un mini infierno que yo hice en la casa hasta que el momento de que yo estaba tirado en la cama, ya sabía que mi familia los hacía sentir mal, y yo sé que Dios tiene el control de mi vida, y así lo he querido ver. Me escribió un hermano de la nada, o sea, una hermana de la comunidad, de que no me escribe normalmente, sino porque cosas puntuales, y sé que ese momento y ese día me dijo: hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y si yo algo tengo es que no puedo ocultar. Los que me conocen saben que yo a las cosas les digo por su nombre. Le dije: estoy mal. ¿Qué tenés? ¿Qué pasa? Esto y esto. Y por chat le empecé a contar. Mírame,
Hoy la hermana Lorena y me escribió a las 5 de la tarde. Puntualmente guardo ese chat todavía, de mayo del 2020, y me dijo: bueno, pues quiero decirte que Dios me ha puesto para que te enviara este mensaje, porque hoy a las 5 de la tarde la hermana Lorena tiene un mensaje que te puede servir de libertad a tu vida. Y eso fue el principio de empezar a soltar amarras, de que yo solo mentalmente, emocionalmente y hasta espiritualmente me había atado, porque me di cuenta que esa charla del guerrero espiritual y todas las cosas de pandemia, mucho tiene que ver con un tema espiritual, y empecé a soltarme. Empecé a soltarme, empecé a orar, empecé a cambiar mi forma de ver las cosas y dejar que Dios tomara el control. O sea, la casa siguió siendo la misma casa pequeña, mis hijos siguieron siendo mis mismos hijos, mi esposa siguió siendo la misma, pero el que fue cambiando fue yo, que le fui dando espacio a Dios en mi vida y en la casa. Gracias, gloria a Dios. Gracias, hermano, por compartir su testimonio. Vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya, porque siguen estos testimonios muy buenos que nos van a ayudar a todos. No se nos vayan. A nada temeré, 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 a nada temeré. Gracias por estar con nosotros en este programa que estamos hablando de la convivencia familiar en tiempos de confinamiento, con este testimonio precioso de nuestro hermano Carlos, que esa es la realidad de todos. O sea, realmente él no está solito en el mundo entero que vivió la experiencia de esta manera. Vamos a escuchar el testimonio de Teresita. Bueno, sí, para mí fue un tanto similar al del hermano Carlos, porque yo empecé a ver las noticias también internacionales del avance del bendito virus, ¿verdad? Entonces empecé a ver y empecé a ponerme ansiosa, nerviosa, y ya cuando llegó a nuestro país fue como que explotó una bomba, porque tengo mi nuera y mi hijo son médicos y ellos están desde el inicio de la pandemia al frente de la batalla, ¿verdad? Y también tengo un hijo periodista que también tenía que estar cubriendo y todo eso. Gracias a Dios que mi hija sí desde el primer instante empezó a trabajar en casa, pero 3 miembros importantes de mi familia estaban fuera. Entonces yo ansiosa, nerviosa, temerosa, vivía pendiente de las noticias, de los avances y pensando en mis hijos y qué les va a pasar y que Dios mío. Y aunque oraba al Señor, pero realmente, o sea, no creía en el Señor porque, o sea, la ansiedad, el nerviosismo estaba ahí. Entonces, pero de repente lo que también me afectó grandemente es que nosotros nos reunimos regularmente los fines de semana con mis hijos y mis nietos. Y empecé a sentir esa ausencia y ese encierro cada vez más difícil. Y empecé a ponerme de mal humor, depresiva, solo pasaba encerrada, no quería hablar con nadie. Y a mí me gustan mucho las manualidades y tenía un montón de materiales y empecé a hacer cosas como para irme calmando, y de repente pues me incorporé a las clases de la hermana Lorena y también fueron de mucha ayuda. Y en vez de estar viendo todas las noticias, yo misma como que me dije, no, tengo que resetearme, y me reseteé, ¿verdad? Y empecé a ver mejor el canal católico, a ver las misas del Papa, a ver las historias de santos, y empecé como que un poquito a bajar la guardia, pero siempre ansiosa. Pero de repente pues dije, bueno, esto de verdad ha venido para quedarse, esa pandemia, o sea, así como es la influenza y todo eso, y en nuestra área geográfica, pues las enfermedades vienen para quedarse y hay que aprender a convivir con ellas y también confiar en la misericordia de Dios. Y empecé a orar de verdad, de corazón, y a pedir al Señor que me tranquilizara, porque yo, cada quien que salía a comprar al súper, yo no salía, porque para variar, unas 4 semanas antes del encierro yo me había fracturado un pie y estaba inmovilizada. Entonces yo estuve encerrada mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces el encierro me estaba matando. Y entonces
todos salían a comprar cuando les tocaba con su DUI, solo yo no podía salir por mi pie, ¿verdad? Entonces, más como leona enjaulada, más enojada, más exigente, más, o sea, sumamente demandante. Con todos los que salían, si los fumigaba solo me faltaba echarles en la boca algo, ¿verdad? Pero fue tan así, pero después empecé a orar, a confiar, a pedir al Señor que bueno, que si nos toca, pues que sea tu voluntad, porque yo qué puedo hacer, pues no puedo hacer más nada. Empecé a calmarme, a ver las cosas de diferente manera, y con la misma nos ingeniamos un emprendimiento con mi esposo de llevar mensajería, mandaditos, ayudarles a otras personas con medicamentos. Entonces empecé como que un poco ya a ver más allá de mis narices, ¿verdad? No solo pensar en mí. Entonces empezamos el emprendimiento y sí, a varias personas pudimos llevarles medicamentos para el COVID, ¿verdad? Con todas las medidas y todo, pero empecé a hacer ese emprendimiento, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor, eso me ayudó. Qué bueno, qué bueno. Vamos a escuchar el testimonio de Marta María. Bueno, mi testimonio es quizás un poco diferente al de mis otros dos hermanos, porque en mi caso yo he vivido una pandemia de gran bendición en mi matrimonio. Bueno, nosotros vamos a cumplir 13 años de casados, tenemos una niña y mi esposo no viene a la comunidad. Yo he estado en un periodo bastante largo de oración, lo invitaba bastante a hacer retiros, a asistir a las asambleas, creo que solamente pudo asistir a un desayuno y no lograba, ¿verdad?, que se acercara al Señor, que se acercara a la comunidad. Pero de repente vino este virus que nos cambió la vida a todos. Yo estoy desempleada desde hace 3 años. Y con esto de la pandemia, pues ha sido más difícil encontrar un empleo. A la fecha todavía no lo tengo. Entonces la carga económica se quedó al lado de mi esposo. Mi esposo tiene un trabajo fijo, pero a la vez es músico. Tiene un grupo de música que se dedica al entretenimiento, ¿verdad? Salir a lugares de bares, de conciertos, etcétera. Pero con la pandemia todo esto se cerró. Entonces esa otra entrada económica que nosotros teníamos, pues ya no la teníamos. La necesidad económica se vino engrandeciendo cada vez más, pero hubo un momento en que la Santísima Virgen, nuestra Madre, tocó nuestro corazón y en el mes de mayo, cuando ya estábamos encerrados, comenzamos a rezar el rosario en familia, cosa que nosotros no hacíamos. Nosotros no orábamos en familia, sino que cada quien rezaba por su lado, ¿verdad? Entonces los 3 juntitos empezamos a rezar todas las noches y hasta la fecha tenemos ya más de 1 año de estarlo orando en familia, y la Virgen tocó el corazón de mi esposo para que él asistiera, bueno, a diario a visitar al Santísimo. Mi esposo visita al Santísimo a diario y ahí no tengo yo la duda de que el Señor fue transformando su corazón, abrió su pensamiento, sus oídos y sus ojos, y él aceptó a venir al retiro que hubo, al primer retiro que se hizo en la comunidad durante el periodo de pandemia. Yo lo invité, inmediatamente él me dijo que sí iba a asistir. Entonces yo sentí una bendición increíble, que a pesar de la situación difícil económica, los problemas que estábamos pasando como matrimonio también, porque habíamos pasado años, meses, periodos bien duros de sequedad, de aridez como matrimonio, y yo dije, Dios mío, me has hecho el milagro. Él sabe en qué momento abre puertas, en qué momento va a llegar cada quien a sus pies. También durante este tiempo tuvimos la bendición de hacer un retiro de matrimonio virtual del Padre Ignacio Larrañaga en el mes de agosto, si no recuerdo, finales del mes de agosto del año pasado. Lo hacíamos durante las noches y ese retiro vino a sanar increíblemente también nuestros corazones y muchas cosas que teníamos como matrimonio de falta de perdón. Hasta la fecha, bueno, yo todavía, como les decía, no tengo trabajo y me ha costado infinitamente. El Señor ha trabajado interiormente mucho en mí, porque ha trabajado mi soberbia, mi egoísmo, mi orgullo. Dependo solo del Señor, y como la hermana Lorena lo decía al inicio del programa, si tenemos a Dios en nuestra vida y a Dios en nuestro corazón,
aunque tengamos muchas carencias materiales, pues si tenemos a Dios, solo Él basta. O sea, Él ha llenado y ha transformado mi vida, mi pensamiento, mi forma de ver las cosas increíblemente. Así es que yo me siento muy bendecida en mi matrimonio y en mi familia. Y aunque sí ha sido duro este tiempo de pandemia, nos ha tenido encerrados, pues seguimos luchando porque no todo es perfecto. Es una lucha diaria, siempre hay inconvenientes, pero sabemos que con la mano del Señor y la oración podemos y somos más fuertes. Gracias por sus testimonios. Realmente con esta situación del confinamiento y de tener que convivir con la familia y el estar encerrados y tener esta incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, esto despertó en nosotros que nuestras emociones se intensificaran. Y esto nos llevó incluso a este extremo de dar respuestas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te importa? No quiero, estoy harto, me quiero ir. ¿Por qué no se van? Ya están grandes, manténganse. O sea, el llevar a las emociones a un estado. Y no solo eso, esto nos ayudó a nosotros a conocernos a nosotros mismos, a darnos cuenta que no somos santos. A veces uno en el caminar del Señor, como todo está ya manejado, todo está controlado, ¿verdad? El trabajo, la familia, los amigos, la comunidad, la Eucaristía, el Santísimo, ya uno tenía una rutina. Esto vino a cambiar nuestra rutina y a no permitir, porque somos seres en sociedad, no permitió ni siquiera que, por ejemplo, el deporte, los que iban al gimnasio ¿cómo es que se llama? A quemar el estrés, ¿verdad? Hasta el aumento de peso. Esto nos llevó a que en los hogares se convirtiera en esta ira, ¿verdad? En una ira y a dar respuestas equivocadas, esa irritabilidad. Por eso que uno a veces dice, pero ¿por qué desde que amanece ya estás enojado? ¿Por qué ante cualquier cosa ya estás enojado? O sea, es que realmente no, o sea, toda la familia en un estado extremo. Lo que pasa es que cada familia reacciona de una manera diferente. Hay gente que gritando, hay otra persona encerrándose. ¿Y qué pasa con las habitaciones cuando se comparten con más personas que no encuentran un espacio privado a donde desahogar, acuérdense que todos necesitamos ese espacio vital, pero en confinamiento no había forma de estar en un espacio vital, a menos que se pusieran unos audífonos y se pusieran ¿cómo es que se llama? Bueno, yo creo que en uno de las charlas que di en época de confinamiento vía Facebook, ¿verdad? Yo decía, bueno, miren, si quieren estar solos, váyanse en una esquina, pónganse del lado de la pared, pónganse audífonos y quédense ahí y que nadie los moleste, porque uno está esperando este tiempo tan importante. Vamos a irnos a un corte comercial. Yanira, como psicóloga clínica, nos va a explicar un poquito sobre todos estos sentimientos y emociones y todas estas situaciones que hemos vivido. No se nos vaya, quédese con nosotros. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, a nada temeré. A nada temeré. Gracias por estar con nosotros. Vamos a cederle la palabra a Yanira Calderón, psicóloga clínica. Háblenos un poco del ser humano, que a todos nos ha sorprendido, yo creo que así, a la mayoría, porque habían defectos que nosotros decíamos, ya está superado. Hay cosas que uno dice, ya está superado. Yo esto ya lo perdoné. Esto ya lo sané. Y de repente, en una época extremista de confinamiento, ¡guau!, salieron las malas palabras, el enojo, incluso gente hasta con el alcoholismo. Los papás ya dejaron que los hijos hicieran lo que se les diera de gana porque ya ni siquiera aguantaban para estar educando a sus hijos. Fue algo muy curioso. Háblenos un poquito de lo que es el ser humano, Yanira. Sí, con mucho gusto. Bueno, para comenzar, les cuento que esta fue una experiencia para la cual no estábamos listos, no teníamos registros en nuestro cerebro de qué es lo que teníamos que hacer
no es como algo que ya sucedió, qué hacemos en un terremoto, qué hacemos en una inundación, todo eso ya tenemos un registro, pero sucedió algo que no es en San Salvador, no era en El Salvador, no era en Latinoamérica, era en el mundo completo. No es que íbamos a decir nosotros, voy a agarrar un avión y me voy a ir para España donde tengo mis hijos y allá me estoy mientras esto pasa. No, nos vimos obligados a encerrarnos en nuestra casa. Y lo peor, ante algo que desconocíamos totalmente. Ahí viene el primer bloqueo. Dios, ¿y qué es esto? ¿Verdad? ¿Y qué hago? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar con mi familia que está lejos? ¿Y qué voy a hacer con mis hijos que tengo aquí? ¿Cómo vamos a hacer para ir a comprar comida y no contaminarnos? Era una angustia. Era hacia lo desconocido, un temor hacia lo desconocido. Como dicen ustedes, la única medio de información era entrar a todos los canales de televisión para informarnos, pero no todos nos estaban informando de la manera correcta. Lo que nos daba era ansiedad. Entonces decía, bueno, y esto es para las personas que tienen un trabajo seguro, estaban de empleados o tienen su salario fijo, entonces dieron las instrucciones por televisión que era lo que tenía que hacer. El problema es para todas las personas que salen a diario a buscar su comida, su empresa, abrirla. Esa era una doble ansiedad porque estamos hablando de cómo vamos a hacer para ganarnos el pan de cada día y cuidar nuestra salud. Así es, y cumplir con todo eso, eso da unos altos niveles de ansiedad. Eso lograba, aparte de que todos estábamos confinados en la casa, venía el nivel, bajar niveles de tolerancia, ¿verdad? Porque como dice aquí el hermano, él estaba acostumbrado a salir a su trabajo, pero ahora bajan los niveles de tolerancia, suben los niveles de ansiedad, suben los niveles de tensión y hay fricción dentro de la familia. Porque cada quien ahora quiere guardar su espacio, su círculo, su metro cuadrado. Aquí nadie se meta porque esto es mío. Y ya todos estábamos revueltos en ese momento. También se dieron otro tipo de problemas como las personas que viven solas. ¿Y ahora qué voy a hacer? En mi caso, por ejemplo, yo vivo sola y tenía de vecina a una señora ya de 75 años jubilada. Y un vecino que se fue y se quedó varado en luna de miel. A uno adopté un gato, el gato del vecino, y también adopté a los señores que vivían a la par. Cada vez que salía al supermercado, yo les iba a preguntar qué necesitaban para que ellos no salieran porque ya tenían 75 años. Pero yo les digo, salía con mascarilla, con gorro, con guantes, con los zapatos, bueno, todo hasta con gabacha blanca, ¿verdad? Para entrar al súper lo bañaban todo. Bueno, no, es que era una cosa que poco a poco fuimos aprendiendo a manejar y sí nos afectó en nuestra casa las relaciones interpersonales. Los papás se vieron, conocieron ahí sus incapacidades, no, sus limitaciones en cuanto a redes sociales se refiere, porque los hijos perfectamente podían entrar, pero ellos no podían controlar cuánto tiempo pasaban en las redes sociales, por ejemplo, o cómo hacían ellos para ayudar a los hijos a estudiar, a entrar, cómo funciona Zoom, cómo funciona Facebook. Y parece mentira, pero eso daba altos niveles de ansiedad. Tanto los profesores, porque los profesores, los más adultos que no están tan acostumbrados a las redes sociales, se vieron con ese tipo de problemas. Esos eran... y si los papás tenían altos niveles de ansiedad, de ahí para abajo todo era una cascada. A ver, Yanira, ahora, después de pasar todo este tiempo, ¿cuáles son como las claves, los puntos importantes para poder trabajar esta situación que usted recomienda? Sí, gracias a Dios, ahora ya tenemos mucho más información de cómo se maneja esto. Sabemos que tenemos que protegernos y aprendimos en todo este tiempo de pandemia que la oración para mantener unida a la familia es importante. Hay personas, por ejemplo, que adquirieron o aumentaron su consumo de alcohol. Ellos conscientemente saben que ya ahora estamos en la normalidad, tienen que empezar a bajar esos niveles de alcohol o buscar ayuda si ya se hizo que no lo pueden manejar, igual que el cigarrillo, igual que las personas que se quedaron con altos aprensivos, también pueden buscar ayuda.
Sí, bueno, nos vimos hasta que no podíamos ir al gimnasio ni salir a caminar, engordamos un poquito, ahora hay que volver a aprender a manejar todas esas situaciones de los alimentos. Y como les dije al principio, es importante volver a congregarnos, llevar a Dios en nuestro corazón, meter a Dios en nuestras casas, porque sin Él nosotros no podemos avanzar. Él nos baja los niveles de ansiedad. Yo, aunque doy consulta y tengo a mis pacientes, siempre me acompaña Dios hasta para las tareas que les dejo a ellos, ¿verdad? Porque eso es sumamente importante. Qué importante. Gracias, Yanira. Ana Julia, comparta con nosotros y con los hermanos. Pues a mí la pandemia fue una gran bendición. Al inicio yo no entendía por qué toda la gente corría al supermercado y lo que más compraban era papel higiénico. Ese era el impulso, porque como decía Yanira, estamos programados para terremotos, estamos programados para cuando llueve y hay un caos, pero no estábamos programados. Entonces uno como que se fue a las compras compulsivas. Yo desde el inicio dije, yo al supermercado no voy. Entonces mi hermano era el que iba al supermercado porque él dejó de trabajar, estuvo en la casa. Mi empresa se maneja desde la casa, pero como a las 4 de la tarde yo lo veía que era un león adentro de la casa. Y decía, Dios mío, ¿yo qué hago? Yo tengo que dar testimonio porque yo estoy con el Señor y yo, Señor, ayúdame, cállate, te ves más bonita, que no sé qué. Y yo lo veía caminar y daba vueltas y vueltas y vueltas y bajaba y subía. Y entonces él se ofreció que si queríamos comprar esto, que si queríamos comer esto, él con tal de salir. Entonces él se encargó de la salida, yo me encargué de quedarme en casa, ver qué hacíamos. Y los 2 primeros meses sí fueron bien fuertes, porque yo no aguantaba a mi hermano. También estaba con la preocupación de mis hijos. Mi hijo vive en Nueva York y mi hija en Florida, los 2 estados más vulnerables para el COVID. Y cabal, mi hija y mis 2 nietos le dio COVID la primera semana que llegó a la Florida. De ahí mi nuera embarazada. Entonces era una cosa de que sí, gracias a Dios nos podíamos hablar, nos podíamos ver por video, pero hasta ahí. De ahí empecé a notar de que la plata ya no estaba. ¿Y qué hacíamos? Entonces empezamos un día, mi hermano en esas sus salidas pasó a comprar un pastel y lo llevó a la casa y lo probamos, y era el pastel, yo creo que debe haber tenido 2 meses de haber estado en la vitrina y no estaba rico. Y cuando lo compartimos con la empleada, ella se volteó y dijo, si yo lo puedo hacer mejor. Le dijimos, ok, hacerlo. Y estuvo exquisito el pastel. Acepté más y lo dividimos y lo empezamos a mandar a los amigos para que lo probaran. Y de repente, hey, qué rico, mirá, que no sé qué, lo que deberían de hacer. La cosa que el Señor nos bendijo y empezamos a hacer pasteles. Un 5 de mayo, no se me va a olvidar. Pero fue increíble porque el Señor, yo vivo enfrente de una capilla y empezaron a sacar al Santísimo. Yo me le llegaba a parar desde la sala, puedo ver la capilla y a donde exponían al Santísimo. Decía, Señor, ¿qué querés que haga? Y entonces él me iba dictando la receta de los pasteles. Yo detrás del microondas tenía una botellita de agua bendita. Y cada vez que se daban vueltas, le metía unas gotitas de agua bendita a los ingredientes. Y yo veía cómo el Señor iba multiplicando la venta de pasteles, que el 10 de mayo teníamos una orden de 100 pasteles. Y nosotros decíamos, ¿y cómo? Con una cocinita de 4 hornillas, y no paraba el horno y todo, y dándole y dándole. De ahí empezamos a crecer en la pastelería y vino un golpe bien fuerte que a la empleada que trabaja con nosotros, que le tenemos muchísimo cariño, le encontraron un cáncer masivo. ¿Y qué hacíamos? Y entonces no hay dinero, no se puede, eso y el otro. Y de verdad que Dios es increíble, porque el pertenecer en una comunidad, tenés tantas fuentes de riqueza dentro,
que una de ellas en la comunidad son los médicos que hay. Entonces estos médicos se pusieron a la orden de todos los hermanos de la comunidad a atender gente con COVID, y una hermana, una doctora la atendió y de verdad que fue un milagro. Qué bendición. Pero seguimos así y nos fuimos creciendo. Mi hermano bajó también esa ansiedad que tenía y entonces lo ponía a picar verdura, yo también. Y de verdad que la pasamos bien, pero bien agarrados de la mano del Señor. Gracias. Y es que algo que es importante es esto, ¿verdad? La incertidumbre. Es cierto que el Señor siempre nos ha dicho que nosotros nos tenemos que abandonar, que tenemos que confiar, pero como seres humanos, ¿verdad? Nosotros necesitamos ver para creer, necesitamos ver hasta la esperanza, por decir, ver que las cosas son claras para poder nosotros decir hay esperanza, pero cuando no vemos cosas claras, inmediatamente como seres humanos, ¿verdad? Nos entra una ansiedad tan tremenda, ¿verdad? Porque uno no le miraba salida a nada, a lo económico, cómo honrar las deudas, ¿verdad? Esa parte económica que era muy fuerte. Pero aquí es cuando uno dice, Señor, bástale a cada día su propio afán. Vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. A nada temeré, 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 a nada temeré. Estamos de regreso con ustedes. Carlos, un mensajito importante para los televidentes. En mi caso, cuando yo acepté que el problema venía de mi casa, en pandemia venía en la gran parte de mi responsabilidad, hice los cambios que tenía que hacer necesarios. Cerré la puerta a todo noticiero que no me llenaba de paz y más me cargaba, y también tuve que aceptar y pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos porque en ese proceso les había gritado, les había faltado respeto, les había tratado mal. No había sido, aunque yo pensé que lo que estaba haciendo era cuidarlos, que se alimentaran, pero con gritos y con a la fuerza no era la manera correcta. Si alguno de los televidentes ha pasado por mi historia también, que pudo haberla pasado, yo sé que en cualquier parte del mundo le pudo haber pasado, es tiempo de reconciliarse y pedir y aceptar que somos seres humanos y cometemos errores. Yo cometí muchos errores y tuve la valentía y la entereza de enfrentarme a ellos y decírselos y pedirle perdón. Seguiré cometiendo errores, eso sin duda soy humano, pero estoy dispuesto con la ayuda del Señor a ir mejorando poco a poco, día a día. Qué bueno. Gracias, hermano. Marta María. Bueno, en mi caso, para seguir luchando, ¿verdad? En este camino que ahora tenemos como matrimonio, que los dos estamos juntos, tratando de perseverar en comunidad, perseverar mucho en la oración. Ahora, en este tiempo que tenemos como más tiempo para estar en casa, más tiempo libre, pues darle el lugar que nunca debemos haberle quitado al Señor. Yo he aprendido eso y los invito a todos los televidentes a dedicarle siempre ese momento especial de oración al inicio del día y al finalizar el día al Señor. También la Eucaristía a mí me ha ayudado increíblemente. Tengo la bendición de poder asistir ahorita a misa diaria y eso me ha fortalecido mucho. Así es que yo les invito también a si pueden asistir a misa, no solamente los domingos, sino que si pueden entre semana, pues no hay mayor bendición que eso, ¿verdad? El poder recibir a Jesús. Y también otro punto que yo les invitaría a hacer es, si tienen chance de salir a caminar al parque o a la colonia de su casa, pues a valorar la naturaleza, a valorar la creación, todo lo hermoso que el Señor nos regala cada día, que muchas veces cuando andamos corriendo o ofuscados, preocupados por el trabajo u otras cosas, no nos damos cuenta de
lo bello que es el Señor, la creación que nos ha dado para su cuidado. Así es que eso sería básicamente. Gracias, gracias Marta María. Teresita. Sí, en lo personal, como decía anteriormente, yo estaba loca con las noticias, pero cambié de cassette y empecé a ver los canales católicos. Me volqué más a la oración, porque sí, era una fiera en mi casa, pues, y dañaba a mi familia. También pedí disculpas, pedí perdón las veces que fuera necesario, porque uno a cada rato se tropieza. Y realmente volví a mi misa. El Señor ahora me está exigiendo cada vez más y ahora tengo otros compromisos con el Señor, ¿verdad? Y trato de, cada vez que me llaman a servicio, pues decirle sí al Señor, ¿verdad? Decirle sí al Señor, y especialmente la oración diaria es bien importante, así como si pueden, como decía mi hermana Marta María, asistir a la misa diaria, que es el alimento que necesitamos espiritual, que es de muchísima ayuda. Yo los invito a que también, si pasaron momentos difíciles y todavía no se han reconciliado con su familia, que realmente lo hagan, porque es bueno estar en paz, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Gracias, Teresita. Yanira. Bien, fíjense que la mente es poderosa y la palabra tiene poder. Como nosotros decimos que amanecemos en la mañana, así pasamos el resto del día. Entonces, desde la mañana, amanecer con Dios, dejarle todo nuestro día a Dios. Él tiene el control de todo. Eso es lo que hemos aprendido después de todo este proceso de esta pandemia. Dios se encarga de todo. Nosotros hagamos nuestra parte. Tenemos que cuidarnos, no seamos imprudentes, ¿verdad? Pero dejémosle la parte que le corresponde a Dios, porque estoy segura de que si nosotros pedimos paz, tranquilidad, que nos aumente nuestra tolerancia, que nos dé el don del servicio, que nos dé lo que nosotros pidamos de corazón, Él nos va a regalar eso también, ¿verdad? Gracias, gracias. Hay puntos como importantes que tenemos que nosotros ver en este tiempo, que todavía hay mucho trabajo en casa, que estamos viviendo. Primero, los gestos que abrazan. Tener gestos que abrazan, que sanan, ¿verdad? O sea, el sanar, el curar, el abrazar, el decir palabras bonitas. A veces es importante que nosotros nos pongamos a pensar, es que todos se enojan cuando yo les digo algo. ¿De qué manera estás hablando? ¿Cómo te estás comunicando? Porque un problema, miren, es que para aprenderse a comunicar es un arte. A veces decimos las cosas a medias, a veces creemos que con nuestro gesto la gente nos entiende. Entonces es importantísimo aprender a comunicarnos y ver cómo nos estamos comunicando. Otro punto es la flexibilidad, o sea, no seamos tan exagerados, dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre. ¿Qué quiere decir? Ni exageradamente estrictos, ni exageradamente alcahuetos, o sea, que tengamos esta flexibilidad, ¿verdad? Y a veces no ser hasta el extremo exagerados, ¿verdad? También saber que respetar al otro, el tiempo del otro, el espacio del otro, como dijo mi hermano Carlos, que él se dio cuenta que todos estaban en su estrés trabajando. Entonces a veces uno quiere que lo escuchen, que lo atiendan, que le hagan caso a uno, y termina uno queriendo ser como el centro, cuando esto trae serios problemas, ¿verdad? Y también tener espacios para estar juntos, para orar juntos, no olvidarse del buen humor. Miren, hoy tenemos hasta en internet buscar chistes, buscar anécdotas, contar cosas, compartir cosas. O sea, hay que hacer un alto, y si en tu casa se están peleando y la están viviendo mal, bueno, ¿cómo vamos a hacer para llevarnos bien? Validar las emociones del otro. Ustedes saben, y esto lo hemos dicho en programas anteriores, tocando el tema de emociones, lo hemos dicho muchas veces, que a veces a nosotros no nos permitieron expresar nuestras emociones, nos callaron, desde chiquitos nos anularon nuestras emociones. Entonces ahora es importante hablar, y decir, miren, ¿saben qué? Yo no aguanto. Si es un hijo para los padres, ustedes están peleando o sea, día y noche se pelean, cálmense. O sea, esto me está afectando a mí como hijo, como papá, como esposa. De comunicarnos con la ayuda de Dios. ¿Saben qué me ayudó a mí muchísimo? Me ayudó muchísimo la palabra Jesús, en ti confío. Como empresaria,
como una persona encargada de la comunidad, con mi familia, con mis hijos, que estaban unos aquí, otros fuera del país. Habían días que me entraba así una angustia. Cuando uno hasta respira, ¿verdad? Como que siente que le falta la respiración por la misma ansiedad y el estrés. Y yo en ese momento decía, bástale a cada día su propio afán. Jesús, voy a vivir hoy, no voy a pensar mañana. No voy a pensar en el mañana, hoy. Y saben que eso para mí fue la clave. Porque, claro, la comunidad tenía que seguir y aunque estábamos encerrados, entonces a empezar a dar clases y a dar prédicas en Facebook para que todos los hermanos se sintieran apoyados, ayudados, ¿verdad? Y a mí lo que me ayudó fue eso, ¿verdad? 0 noticias. Es importantísimo. Si ustedes ven los testimonios de mis hermanos, 0 noticias. O sea, es decir, vamos a quitar esto porque llega una ansiedad. De repente uno dice, ahora viene el Delta, pero otros científicos dicen, eso no existe, eso es mentira. Y empiezan a ver una cantidad de noticias que unos dicen que sí, es buena la vacuna, que no es buena la vacuna, que hay que ponérsela, que no hay que ponérsela, que los niños, que aquí, que no sé. Miren, es que realmente el ser adicto a las noticias es terminar en un estrado de ansiedad que no podemos con ellos. Entonces, agarrados de la mano del Señor, vamos a salir adelante. Bástale a cada día su propio afán. Yo les invito, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a nuestra hermana Ana Julia que haga esta oración. Yo les invito que inclinemos nuestro rostro, que cerremos nuestros ojitos, que nos pongamos en la presencia del Señor, visualicemos a Jesús que está aquí presente. Sí, Señor Jesús, quiero darte las gracias, mi Dios, por este programa, porque has abierto mis ojos, has destapado mis oídos, pensando de que todo lo que yo había hecho durante la pandemia estaba bien y qué tan equivocada estaba. El maltrato a mi familia, el ignorarlos, el decir que aquí mando yo, no viene de ti, Señor. Eran causales para separar más a la familia y todo eso era por el enemigo, Señor. Pero hoy vengo a ti humildemente, Señor, a reconciliarme conmigo misma y pedirte perdón, para que me des ese perdón para poder ir a perdonar a todos los que yo maltraté, a todos los que ignoré, a todos los que no le di una palabra de consuelo que me buscaron en tiempo de la pandemia. Perdóname, Señor, por haber sido egoísta y solo pensar en mí. Pero confío, Señor, en que esa promesa que tú dices, que tú haces todo nuevo cada día. Hoy me harás nueva, Señor. Hoy nos harás nuevos a todos los que doblamos rodilla ante ti y te pedimos perdón por habernos olvidado de ti, por habernos olvidado de los demás y solo pensar en mí yo. Tómame, Señor, renueva mis fuerzas, renueva mi mente y dame más amor. Lo único que te puedo decir, Señor, es en ti confío. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Mamita María, porque ahí estaban, a donde estaba Jesús, a donde está Jesús, ahí están. Y hoy están en mí, y hoy están en ti, hermano, en tu casa. Habla con Jesús y pídele perdón y reconcíliate, para que ahora que lleguen tus familiares, tú los puedas abrazar y tú les puedas dar palabras de aliento, palabras vivas, como tú nos has enseñado. Mi Dios, en ti confío. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy les traigo, hermanos, una nueva recomendación, este libro que se llama La meta es el amor. Qué importantes son precisamente los temas que hemos hablado hoy, nuestras relaciones con los demás. Y este libro les va a ayudar a tener buena comunicación y buenas relaciones, cómo en el matrimonio el amor se puede ser más fuerte y más sólido, como incluso hasta para el noviazgo. Así que les recomiendo este libro, lo venden en librerías La Ceiba y es importante irnos llenando de lecturas buenas
para que nosotros también vayamos mejorando en nuestras relaciones. Y acuérdense, como les he estado diciendo, confíen en el Señor. Deposita tus problemas, tus miedos, tu vida en las manos del Señor y dile: Jesús, en ti confío. Gracias por habernos acompañado, gracias por sus testimonios, gracias Yanira, que Dios los bendiga, hasta la próxima.